Medidas de posición para datos agrupados en intervalos. Existen tres tipos de medidas de posición conocidas como cuartil, decil y percentil. El cuartil, que se representa con la letra Q, el decil con la letra D y el percentil con la letra P, va a dividir la muestra de datos o la población de datos en partes iguales. En el caso del cuartil se divide en 4 partes iguales, siendo cada parte equivalente a un 25%. Esto equivaldría a Q1, Q2 sería el 50%, Q3 el 75% y Q4 el 100%. En el caso del decil divide en 10 partes iguales, siendo el 10% cada uno, 10% para P1, y por ejemplo si tenemos un D, perdón, es una D7, estaríamos hablando de un 70%, y en los percentiles cada percentil representa un 1%, ya que la muestra se divide en 100 partes iguales. La forma de la fórmula es similar a la fórmula de la mediana, donde el primer dato importante es xn dividido 4 en el caso del cuartil, xn dividido 10 en el caso del decil y xn dividido 100 en el caso de un percentil. Se le resta la frecuencia acumulada anterior. El siguiente dato es la frecuencia donde se encuentra el cuartil, el decil o el percentil, el intervalo de esa línea y el límite real inferior de esa misma. Entonces podemos ver que si sabemos calcular una mediana, calcular un cuartil, un decil o un percentil es un trabajo relativamente sencillo. Vamos a calcular una medida de cada uno para ejemplificar cómo se busca en la tabla. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a calcular el cuartil 1. Tomamos el número 1, lo multiplicamos por la cantidad de datos y lo dividimos entre 4. El resultado, 34.5. Este resultado que obtenemos lo vamos a buscar en frecuencia acumulada, que es la última columna, en donde entra 34.5, cabe en el 37. Vamos a poner acá una señalización de que ahí cabe Q1, y esa es la fila donde va a estar mi respuesta. Vamos a la fórmula Q1, dejamos un espacio, colocamos el signo de suma, un paréntesis, signo de división y signo de multiplicación. El primer dato que encontramos, 34.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería el número 12, lo colocamos, dividido la frecuencia donde se encuentra el cuartil, para este caso es el 25, el intervalo de esa parte, que sería de 13 a 20, 8 datos. Y el límite real inferior, 12.5. Teniendo los datos, los ingresamos a la calculadora y vamos a obtener una respuesta de 19.7. Esto representa el 25% inferior de la muestra de datos. Ahora vamos a calcular un decil. Vamos a calcular un decil 9. Tomamos el 9, lo multiplicamos por la cantidad de datos y ahora no dividimos entre 4 sino entre 10. Respuesta 124.2. De igual manera, este valor lo vamos a localizar en frecuencia acumulada y podemos observar que cabe donde está el 128. Entonces diré que aquí queda mi decil 9. Teniendo eso, vamos directamente a la fórmula. Decil 9 es igual, dejo un espacio, suma, un paréntesis, signo de división y multiplicación,
El primer dato, 124.2 menos frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 108, dividido la frecuencia de donde se encuentra el decil, que en este caso es 20, el intervalo de 37 a 44, que es 8, y el límite real inferior de esa línea, 36.5. Ingresamos los datos y vamos a obtener una respuesta aproximada de 43. Este 43 representa el 90% de los datos que se tienen en la tabla. Ahora veamos cómo calcular un percentil. Vamos a calcular el percentil 32. Tomamos el número 32, lo multiplicamos por la cantidad de datos y lo dividimos ahora en este caso entre 100, obteniendo 44.16. Ese valor lo podemos ubicar dentro del 78. Aquí va mi percentil 32 y ya haciendo la ubicación vamos directamente a la fórmula. Igual dejamos un espacio, signo de suma, un paréntesis, línea de división, multiplicación, el primer dato que es 44.16 menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 37, dividido la frecuencia de la línea donde se encuentra el percentil, que sería 41, el intervalo de 21 a 28, 8 espacios o 8 datos, perdón, y el límite real inferior para esa línea 20.5. Luego de colocar los valores, vamos a la calculadora y vamos a obtener una respuesta de 21.9, que representa el 32% de la muestra. Es así como queda explicado el tema de las medidas de posición y hay que recordar cuestiones importantes como un cuartil 1 es lo mismo que un percentil 25 o un cuartil 2 equivale al decil 5 y al percentil 50, ya que todos representan la misma cantidad en cuestión de porcentaje. Y esto es todo para terminar este tema.